Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy vamos a estar viendo un capítulo más que interesante. Va a ser sobre lanzamientos en la pesca con mosca. Este capítulo va a ser uno de varios videos que voy a hacer sobre el tema. Los invito a verlo y antes de ver el video también los voy a invitar a que se suscriban al canal. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes pueden ver de esa manera todos los videos que yo voy subiendo semana tras semana. Así que si no te suscribiste al canal, vas al botoncito rojo acá abajo del video, lo presionás y de esa manera ya estás suscrito al canal. Así que bueno, sin más invitaciones, vamos a meternos de lleno en el video de hoy. Hola, bienvenidos nuevamente, vamos a meternos en el tema de hoy, a tener en cuenta varios temas importantes a la hora de lanzar con mosca. Entre ellos, no menor, el tema del movimiento de la muñeca. Es fundamental tener la muñeca lo más derecha posible con el brazo. Si bien está bien que se mueva un poco la muñeca, pero tampoco tiene que ser un lanzamiento realizado con la muñeca. Ahora vamos a meternos de lleno en el movimiento del brazo. Como les contaba también, vamos a hacer dos lanzamientos. Vamos a meternos primero en el roll cast. El roll cast es un lanzamiento que se utiliza mucho cuando tenemos algo que nos molesta detrás para poder lanzar. Para el roll cast hay que tener en cuenta lo siguiente: es un lanzamiento seco, es un lanzamiento con fuerza hacia adelante, en el cual vamos a recoger la línea, va a quedar lo más abierta posible en forma de D, como está acá, como lo pueden ver, detrás mío, y una vez que la tenemos en esa posición, vamos a hacer el lanzamiento hacia adelante. Repetimos, vamos hacia atrás, recogemos, queda ahí atrás, como pueden observar, en forma de D, y ahí sacamos hacia adelante lo que sería el lanzamiento. Vamos a hacer otra vez el lanzamiento para que lo puedan ver. Muy bien, algunos puntos importantes a la hora de hacer el roll cast. Que la línea siempre se encuentre detrás nuestro. Eso es fundamental. A esta altura, la línea tendría que quedar colgando justo acá detrás nuestro y a partir de ahí hacer el lanzamiento del roll cast. A la hora de hacer el lanzamiento, la punta de la caña es la que define el lugar hacia donde va a ir la mosca. Así que a tener en cuenta a la hora de dirigir la caña hacia donde vamos a lanzar. Si nosotros estamos en un arroyo o en un río que corre hacia aquel lado, y la línea al derivar queda allá, tengamos en cuenta que no vamos a poder realizar el roll cast una vez que lo traemos acá atrás hacia aquel lado, porque no va a salir. En realidad el agua va a generar drag sobre la línea y eso va a impedir que la línea salga disparada hacia aquel lado y muy posiblemente se trabe todo y caiga acá nomás. Así que a tener en cuenta que primero tenemos que, en el caso de que esté la mosca y la línea de aquel lado, traer la línea para este lado. Podemos hacer una corrección. Enderezamos la línea y una vez que está derecha y queda en esta posición, nosotros hacemos el lanzamiento hacia adelante. Porque no se olviden que el río o el arroyo va a estar llevando la mosca y la línea hacia aquel lado. Entonces, siempre por lo general se corrige la línea, se corrige primero la línea hacia adelante, se vuelve a recoger, se forma la línea aquí detrás nuestro, queda colgando de esta manera y a partir de ahí hacemos un nuevo roll cast hacia adelante. En el roll cast, importante a tener en cuenta, la línea justo detrás nuestro, cuanto más grande sea el loop que queda aquí detrás, mejor va a ser el lanzamiento. Fíjense, el movimiento, recuerden, es un golpe seco con energía hacia adelante. Y frenamos y lo último que giramos es la muñeca.
Otro tema que quería aprovechar para hablar con ustedes era también el tema del grip o el agarre de la caña. Esta parte de corcho se llama grip. Es el lugar donde vamos a tomar la caña, es de donde vamos a agarrar la caña. Es importante tener en cuenta que hay diferentes pescadores que toman la caña de diferentes maneras. Hay algunos, como en mi caso, que yo lo tomo con el dedo, este aquí delante. ¿Para qué? Para que a mí me resulte más fácil el tema de los stop y también el de dirigir la caña a la hora de castear. Pero esto es mi forma de pescar y es mi forma de sentirme cómodo con la caña agarrada de esa manera. Ahora, hay otros pescadores que lo toman con el dedo índice, hay otros pescadores que lo toman como si fuera directamente una manija, lo toman así. Eso va a estar en relación a la forma en la que a vos te siente más cómodo agarrar la caña. Ten en cuenta lo siguiente, que como agarres la caña también tiene que ser algo que no te canse demasiado, porque vas a estar todo el día con la caña y vas a estar todo el día pescando. Entonces, como tomes la caña, tiene que ser algo cómodo, algo que te permita realizar tu jornada de pesca sin demasiado esfuerzo o sin mucha incomodidad, porque recordá que son muchas las horas que uno permanece en un río pescando. Muy bien, llegamos al final de un nuevo video, espero que les haya gustado, que les sirva. En caso de ser así, los invito a que le pongan like aquí debajo del video. Si tienen alguna pregunta o me quieren decir algo, también pueden hacerlo acá debajo en los comentarios. Y por último, invito a todos a que se suscriban al canal. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy subiendo videos nuevos. Muchas gracias por estar de ese lado. Si no te suscribiste, aprovecha ahora, es un buen momento. Podés presionar acá en la fotito al lado mío. Nos vemos la semana que viene con un nuevo video. Gran abrazo.